Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este tiempo de En la Picota, un tiempo en el que intentamos analizar la actualidad, pero también intentamos conocer la cara humana y política también de nuestros representantes con las entrevistas que venimos realizando. En esta ocasión tenemos el placer de recibir al secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Buenas noches. Muy buenas noches. Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido a esta casa, a esta televisión, a Televisión Extremeña. Si le parece, vamos a empezar hablando un poco de partido y de organización para después hablar de oposición y gobierno. Ya lo que usted quiera. Pues vamos a hablar del Partido Socialista Obrero Español porque, como saben, las primarias a nivel nacional ya se ha ultimado la fecha, a finales del mes de noviembre. Se ha limitado el número de avales, un 10%, pero no ha conseguido lo que usted propuso en la conferencia política, que es la posibilidad de una segunda vuelta en caso de que un candidato no obtuviera el número suficiente de apoyos, ¿no? Sí, yo creo que todo tiene su aquel, ¿no? Cuando se ha rebajado mucho el número de avales, se ha entendido que eso iba a permitir que hubiera muchos candidatos y que evidentemente si hay muchos más candidatos las proporciones serán inferiores, ¿no? Pero en cualquier caso lo importante es que por primera vez en España vaya a haber un paso hacia adelante en lo que es la democratización de los partidos a la hora de elegir a sus candidatos, y este paso lo da el que siempre da los pasos, que es el Partido Socialista Obrero Español. Y en el próximo mes de noviembre pues veremos a varios y a varias socialistas compitiendo por ser la cara del partido, una vez que hemos decidido en la última conferencia de noviembre renovar nuestro proyecto político, ¿no? Nos falta ahora saber quién va a ser la persona, o el hombre o la mujer o el hombre que encarnen ese proyecto, ¿no? ¿Y en Extremadura cómo va a ser el proceso? En Extremadura el proceso será en septiembre de este año, en septiembre de 2014, donde habrá que elegir por primarias, que en el Comité Federal de marzo se decidirá si serán abiertas o cerradas, pero en cualquier caso habrá primarias, es decir, podrán votar como mínimo todos los militantes del partido en la elección del candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura y de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. A partir de ahí ya se elegirán los candidatos de menos de 20.000 habitantes, pero en el próximo mes de septiembre en Extremadura habrá primarias, que el Comité Federal decidirá si son abiertas o son cerradas, pero en cualquier caso habrá primarias para elegir el candidato a la presidencia de la Junta y de los principales ayuntamientos de la región. Evidentemente habrá primarias si hay más de un candidato, si no habrá primarias igualmente, pero no habrá elección, habrá un proceso que se abrirá, se presentarán candidatos y si hay más de uno habrá elección entre todos los militantes y con participación de los ciudadanos, si así lo estimara el Comité Federal, ¿no? Bueno, ¿y qué opinión le merece precisamente la opinión de otros exlíderes ya socialistas como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en el que ha manifestado que este proceso de primarias puede crear hiperliderazgos? Sí, es un cambio de lo que Juan Carlos ha venido defendiendo hace mucho tiempo, es que esto convierte al partido en otro partido en cuanto al modelo de funcionamiento, porque evidentemente genera un hiperliderazgo. Quien que ha sido elegido por los ciudadanos va a ser luego discutido solamente por los militantes, ¿no? Evidentemente ese es un riesgo que se corre, como también es un riesgo que se corre el que hagamos todo esto y luego resulta que la gente no participa, ¿no? El éxito de las primarias no va a estar en cuántos militantes participen, el éxito de las primarias va a estar en cuántos ciudadanos se acerquen a participar en la elección de un candidato a las elecciones, ¿no? Pero mira, yo que me gusta ser muy positivo en la vida, creo que cuando pasen los años y esto lo haga todo el mundo y haya muchísima más participación y como consecuencia de muchísima más participación, mucho más interés de la ciudadanía en las decisiones que toman los partidos políticos, pues probablemente nos acordaremos de que esto empezó porque un día un partido decidió compartir con los ciudadanos algo tan importante como es elegir candidato. El PSOE decidió en el Congreso de hace 2 años 2 cosas muy importantes. Una, compartir con los ciudadanos la elaboración de su programa electoral, y eso ha sido la base del documento que se aprobó en la conferencia política, que será la base de nuestro programa electoral. Y ahí ha participado miles de ciudadanos con nosotros y participando muy activamente, ¿no? Y 2, compartir con los ciudadanos la elección de su líder, ¿no? Y eso yo creo que es un paso hacia adelante, pero sin duda alguna es un modelo de partido distinto al que habíamos conocido hasta ahora, ¿no? ¿Cree que de todas formas el calendario es el correcto después de unas europeas que quizás se hubiera adelantado? No, yo creo antes? que el calendario idóneo, ¿no? Yo creo que no hay que olvidarnos de que tuvimos un congreso hace 2 años, ¿no? No podemos estar todos los días votando y eligiendo, ¿no? Yo creo que es razonable que en el segundo semestre del año 2014, 9 meses o 10 meses antes de las elecciones autonómicas y un año antes de las elecciones generales, hagamos las primarias para conocer los candidatos, ¿no?
Ha hablado también de los próximos comicios electorales en alguna ocasión. ¿Pretende agrupar a los electores o posibles electores de izquierda? Sí, yo lo que he venido a decir es que mientras la izquierda esté desunida y la derecha esté unida, hay muchas más posibilidades que gobierne la derecha. Y se puede producir una enorme paradoja en nuestro país, incluso en nuestra región, ya se produjo en el año 2011, y es que haya más votos o tenga más votos el centro izquierda y la izquierda, pero que gobierne la derecha. Esto hay que buscar vías de solución, y una vía de solución es unir, aunar. Unir, aunar significa que tenemos que ir juntos a las elecciones, no. Unir, aunar significa que tenemos que trabajar por un proyecto común. ¿Que tiene que ser igual al 100%? No, igual compartimos un 80%, un 70%, pero compartimos lo sustancial, ¿no? Entonces lo que yo estoy haciendo a lo largo de este tiempo es con organizaciones sociales, con organizaciones agrarias, con organizaciones civiles, con sindicatos, con organizaciones de cualquier tipo que tengan algo que decir en la vida pública y política en Extremadura, pues que seamos capaces de poner en común ese 70 o ese 80% de cuestiones que entendemos que son básicas, ¿no? Porque si eso lo hacemos, luego no habrá un debate nominal de si uno tiene que gobernar o no tiene que gobernar, sino habrá un debate de fondo, de gobernar para qué. Es decir, yo entiendo que cuando se habla con otras fuerzas políticas no se habla solo en a ver quién va a mandar. Yo no me presento a las elecciones para mandar, me presento a las elecciones para intentar conseguir una sociedad mejor y más justa, ¿no? ¿Puedo ser capaz de unirme con otras personas que compartan conmigo ese modelo de sociedad mejor y más justa? Eso es de lo que se trata. Para eso hay que hablar con mucha gente, y es lo que en estos momentos yo estoy haciendo a lo largo y ancho de toda Extremadura, ¿no? Ha hablado también de listas desbloqueadas. ¿En qué consiste? Explíquenme a las listas desbloqueadas que aprobamos en nuestro Congreso, y que nosotros en la reforma de la ley electoral que se está planteando en Extremadura vamos a poner encima de la mesa, significa que uno, además de entregar una papeleta, de meter una papeleta en la urna, en la propia lista hace alguna selección. Nosotros hemos aprobado que una por cada 10. Es decir, si tú en una lista van 35, pues tú podrás seleccionar especialmente a 3. Si van 24, podrás seleccionar especialmente a 2. Y habrá 2 recuentos. Uno para ver cuántos diputados te corresponden, y otro para ver en qué lugar están colocados. Porque si hay uno que recibe, aunque esté el 17, recibe muchas señalizaciones de preferente para muchos ciudadanos, ese subirá y ocupará un puesto en la lista mejor que el partido previamente le había asignado, ¿no? Lo cual significa también un cambio importante, ¿no? Es un paso más hacia las listas abiertas, supongo. Sí, lo que pasa es que en España la Constitución no lo permite, ¿no? Yo creo que en España la Constitución no lo permite, lo cual no quiere decir que no tengamos que plantear en un futuro la posibilidad de cambiarla. Ya hay listas abiertas para el Senado. En el Senado las listas son abiertas. Tú puedes votar a uno de un partido, a otro partido, de otro partido. O a uno que sea un independiente y vaya y se presente, ¿no? Y el resultado no ha sido el que de verdad eso sea eficaz, ¿no? Yo lo de las listas desbloqueadas lo veo mucho más posible, ¿no? El que haya gente que diga, oye, mira, yo tengo esta lista, pero de esta lista que me dan cerrada, pues yo creo que esta persona que tiene méritos más que sobrados, o que yo creo que tiene méritos más que sobrados, pues no debe de ir el 17, sino que yo creo que tendría que tener un lugar mejor en la lista, ¿no? De todas formas, estos tiempos, al menos este periodo de crisis, lo que sí nos ha dado es una gran capacidad de adaptación, sobre todo a los políticos. ¿Los políticos se están adaptando a lo que demanda la sociedad? La crisis ha puesto en duda casi todo. Y ha puesto en duda también una determinada manera que hemos tenido hasta ahora de entender la política. Es decir, la manera que teníamos de entender y de ejercer la política ha servido para llegar hasta donde estamos, pero ya no nos sirve para salir de donde estamos. Entonces hay casos que hay que cambiar, que son las que yo estoy planteando en las últimas semanas, ¿no? Hay cuestiones que los ciudadanos podían entender hace tiempo y ahora no lo entienden. Yo ahora hay cosas que no me chocaban y ahora me chocan, ¿no? Hay cosas que no me extrañaban y ahora me extrañan, ¿no? Y esas las tenemos que ir cambiando, porque si no las cambiamos nosotros, los ciudadanos van a forzar a que las cambiemos. Entonces será mejor adelantarse e ir produciendo cambios que tienen mucho que ver con lo que antes se entendía como derecho, y en la sociedad actual, con las dificultades que está pasando, pues muchos ciudadanos entienden como privilegios, ¿no? Bueno, y precisamente hablando de privilegios, usted lo ha significado ante notario hace tan solo unos pocos días, con la renuncia a ser aforado y a testificar por escrito. También ha hablado que rechaza los indultos a los políticos que se han enriquecido gracias a su labor pública. ¿Es una exigencia de los... ¿Obedece esto a una exigencia de los ciudadanos, precisamente de lo que hemos hablado anteriormente? Esto obedece a reflexiones y sobre todo obedece a muchas conversaciones. Es decir, yo estas Navidades he tenido
tiempo para poder tener conversaciones con gente conocida de mi pueblo, en las que analizan la actualidad, y hay cosas que antes no salían en las conversaciones y ahora salen, y que no lo entienden. Es decir, no hay nadie que entienda el que un político que llegó al cargo porque hubo millones de gente o miles de gente que confiaron en él y ahora utiliza esos votos para llenar su cuenta corriente, que es condenado, y ahora una vez condenado dice no, y ahora me aprovecho de que existe una cosa que se llama el indulto y pido el indulto para no tener que ir a la cárcel. Eso hoy día no se sostiene. Entonces yo entiendo que una persona en el ejercicio de la política, como de cualquier otra cosa, puede cometer errores. Incluso puede cometer errores que un juez en un momento dado estime que puede llegar a ser un delito. Pero si tú has ido a la política para hacer el bien para los demás, si has ido para hacer un servicio público, y cuando has llegado allí te has convertido en un ladrón, tú no puedes beneficiarte del indulto. Y habrá que hacer un cambio de la institución del indulto, que es una institución jurídica, para que no lo puedan solicitar. No vaya a ser que alguien tenga la tentación de darle el indulto a personas que han venido a la política no a trabajar, no a servir, sino a servirse y a enriquecerse, ¿no? Y aquí también cabría hablar de una ampliación que, por cierto, el gobierno regional el actual gobierno regional quiere ampliar, de incompatibilidades. Lo digo por la de la famosa puerta giratoria, cuando uno sale de la vida pública, de la política, y regresa a través de la empresa privada a tener relación con la administración. Sin duda, yo creo que eso es algo que es imprescindible. Ahora, si tú incompatibilizas a quien está en un cargo público, lo incompatibilizas para poder trabajar, y es una incompatibilidad global. Imagínate uno que ha sido presidente de una comunidad, pues tiene que ser incompatible casi para todo, porque ha tenido que ver con todo. Entonces, si ha tenido que ver con todo, ¿y de qué vives? Entonces, lo que hay que valorar también, en su justo término, es que no podemos dejar que se dediquen a la política solo los que han sido ricos por casa. Porque si llegamos un tiempo en el que incompatibilizamos tanto, a esto solo se puede dedicar el que no necesite trabajar para vivir, ¿no? Y eso sería también un elemento enormemente nocivo para la propia política, ¿no? En un parlamento tiene que haber gente que represente al conjunto de la sociedad, pero también es verdad que lo que hay que tomar decisiones para que no haya la más mínima duda sobre la ética en el ejercicio de la política, ¿no? Esta semana precisamente ha salido el caso de la exconsejera de Sanidad, María Jesús Mejuto. ¿Qué opinión le merece las reacciones que ha provocado en el gobierno? Y sobre todo la vicepresidenta teniente, que ya ha anunciado que va a generar la nueva ley de función pública, una modificación para que los altos cargos no puedan concurrir a oposiciones. Yo creo que no sería necesario. O sea, va de suyo. Es decir, que una persona que es director general o que es consejero, mientras está en el desempeño del cargo, no pueda presentarse a unas oposiciones, va de suyo. Es que estaría bueno que se presentara a unas oposiciones, ¿no? El problema no está cuando uno está en el cargo, el problema es cuando deja de estarlo. Entonces, ¿puede una persona que ha sido miembro de un gobierno o director general, puede, cuando ya no lo es y pasado 3 años, presentarse a unas oposiciones? ¿Sí o no? Porque esa es la pregunta. Y luego está la parte que se ha puesto en duda aquí de la gestión del gobierno anterior. El gobierno anterior no convocó las elecciones, las oposiciones, antes de las elecciones, por decencia. Porque si hubiera convocado las oposiciones antes de las elecciones, hubiera contaminado las elecciones. O sea, alguien hubiera podido pensar que se convocaban miles de plazas de oposiciones un mes antes de las elecciones para que los ciudadanos fueran influidos de cara a las elecciones. No lo hicimos antes y esa fue la razón, por eso lo hicimos después. Pero no lo hicimos después, como se ha contado, una vez que se sabía que no íbamos a gobernar. No, lo hicimos después, mucho antes de que se supiera que no íbamos a gobernar. Por lo tanto, a mí la parte que se ha puesto en duda del comportamiento del gobierno anterior es lo que me ha molestado, porque se ha intentado utilizar a la consejera para darle a otra pieza que no era la consejera, que es a mí. Entonces, yo habré podido tener aciertos o errores en mi vida, pero nadie me va a levantar los pies del suelo. Pues yo aspiro que cuando deje la vida política yo pueda mirarle a la gente a la cara. Y para poderle mirar a la gente a la cara uno tiene que levantarse todos los días para trabajar con la conciencia tranquila, y yo es lo que hago y es lo que pretendo hacer, ¿no? Otros lo que intentan es enredar. El gobierno ayer no tenía que haber dicho eso, tenía que haber explicado por qué en estas oposiciones que se están celebrando actualmente en el Servicio Extremeño de Salud se están presentando directivos del propio Servicio Extremeño de Salud. Eso es lo que hay que explicar. O sea, no decir que vas a resolver lo que no has sido capaz de resolver ahora, ¿no? Dicho esto, yo todo lo que sirva para mejorar los procesos, para garantizar la confianza de la ciudadanía, yo no solo lo voy a apoyar, sino que incorporaremos cosas que las que estamos trabajando, de experiencias que está viendo en otros sitios, para intentar mejorar todo lo que significa la transparencia y la confianza de los ciudadanos en la actividad pública, ¿no?
Se exige, ¿no? Porque la sociedad lo exige, esa transparencia. Bueno, vamos a hablar de los problemas que tiene esta región, que en estos momentos son muchos, y la gran preocupación, sobre todo de los ciudadanos, que es el empleo. Precisamente ha avanzado un gran pacto para que entre todos los partidos pues se pueda tomar medidas y incluya a todas las administraciones, delegación de gobierno, diputaciones provinciales, ayuntamientos, en fin, gobierno de Extremadura, etcétera, para que se destinen todos esos recursos ociosos ociosos entre comillas, que tienen las administraciones al empleo, ¿no? Que es el gran problema y la gran lacra en estos momentos, no solo de España, pero muy especialmente de Extremadura. Yo lo que he venido a decir es, estamos en unos momentos en los que las cifras macroeconómicas están mejorando. Se dice que hemos salido de la recesión, pero los ciudadanos no lo perciben. Es decir, en la calle tú preguntas y la gente no percibe. Ayer estuve yo, fui a comprar un encargo que me hizo uno de mis hijos, y las dos tiendas que estaban al lado de aquella a la que yo fui habían cerrado. Luego, en la calle no se está percibiendo que exista un cambio claro en la realidad de la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que yo vengo a decir? Vamos a intentar hacer un gran esfuerzo entre todos, que es la única manera de que los esfuerzos que se hacen salgan bien, un gran esfuerzo entre todos para poner el motor en marcha de la sociedad, y eso solo se llama creación de empleo ya. Es decir, Extremadura necesita una operación que permita que 25, 30, 35.000 personas empiecen a trabajar este año en relación con las que trabajaban el año pasado. Porque por cada 2 personas que trabajen se va a generar un tercer empleo. Es decir, que es una maquinaria que no solo permite que se termine la recesión, sino que se cree empleo, que es lo que va a ser la solución de los problemas que en este momento tiene nuestra sociedad, ¿no? Y ahí he dicho, ¿cómo podemos conseguir recursos para incentivar esa creación de empleo público y privado? Para que nadie tenga la tentación de decir, no, esto lo único que quieren es crear empleo público. No, también privado, que genere estímulo en la economía, es decir, que genere el plan. ¿Por qué ha funcionado el plan PIBE? Porque tiene ayudas, pero es un sector muy concreto de la economía, que es el del automóvil, que a nosotros en Extremadura nos beneficia, pero no mucho. ¿Por qué no se puede hacer ese mismo plan de estímulo en otros sectores para incentivar el consumo? Pues lo que yo digo es, si no, como son momentos de restricciones presupuestarias, vamos a juntar los que tenemos todos. ¿Cuánto puede poner el Gobierno de España de lo que tiene en sus presupuestos? ¿Cuánto puede poner el Gobierno de Extremadura de lo que tiene en sus presupuestos? ¿Cuánto pueden poner las diputaciones provinciales de lo que tienen en sus presupuestos? ¿Y cuánto pueden poner los ayuntamientos? Y la suma de todo eso da en torno a 200 millones de euros. Sobre lo que se ha declarado por parte de cada uno y lo que tienen en sus presupuestos. Yo no estoy pidiendo sacar nada nuevo de ningún sitio. Y con esos 200 millones de euros se puede conseguir una contratación de en torno a 25.000 personas en la región, que sería un cambio absoluto y que cambiaría de manera drástica la realidad, porque el elemento percepción es muy importante también en la ciudadanía, ¿no? Y el elemento percepción en estos momentos es que las cosas no van bien ni van a seguir yendo bien en este año, y eso hay que cambiarlo. Eso solo se cambia con un impulso desde la administración pública, pero con colaboración también de las empresas, ¿no? Y lo demás pues hará que estemos languideciendo, una calma chicha, que no se destruye empleo pero que tampoco se cree, pero que eso no resuelve. Eso va a agravar todavía más la situación de muchas pequeñas y medianas empresas, de muchos autónomos y de muchas familias, y mientras persista las restricciones al crédito, pues ya es el elemento que está en el origen del problema y que va a estar en el origen de la dificultad para encontrar una solución definitiva, ¿no? Pero para la creación de empleo privado hace falta también la apuesta por el empleo público, para que se genere en el sector esa actividad económica, demanda, ¿no? interna. Efectivamente. Yo hace poco leí que Japón, que ha estado muchos años en recesión y en crisis, ha salido precisamente con políticas de estímulo en lugar de con políticas con recortes. Pero claro, después tenemos a la Unión Europea que nos está recordando por detrás. ¿Cómo se casa todo esto? Bueno, en este caso en Extremadura ha planteado ya el plan, pero ¿ese plan tiene vigencia para cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Meses? Yo creo que hay que trabajar en un plan que entre en vigor a más tardar en 3 meses, y luego ya veremos si da buen resultado, se puede prolongar en el tiempo, ¿no? Pero la Unión Europea está también cambiando de opinión. Es decir, el Fondo de Garantía Juvenil que está planteado y los recursos para el empleo joven que se están planteando desde Europa no son ni más ni menos que políticas de inyectar dinero público para intentar resolver un problema, ¿no? Lo que no puede ser es que por la vía de los recortes queramos resolver el problema, porque no se va a resolver, porque a medida que se han ido produciendo recortes, la repercusión que esos recortes ha tenido en la recaudación ha hecho que haya que hacer más recortes. Y entonces los recortes, solo 3 recortes. Los estímulos pueden traer más recaudación y una solución para el problema del déficit fiscal, que tiene que ser un objetivo, pero no tiene que ser el objetivo.
Es decir, corregir el déficit fiscal a cualquier precio nos va a llevar a que no corregiremos el déficit fiscal. Como por cierto además ocurre, es decir, hay una enorme dificultad para corregir el déficit fiscal porque a pesar de haber subido tan drásticamente como se han subido los impuestos, se ha caído la demanda, se ha caído el consumo y pagamos un 21% de IVA, pero como se consume mucho menos, al final se acaba recaudando proporcionalmente menos a lo que se venía recaudando. Y eso yo creo la base para entender que en estos momentos es imprescindible el estímulo de la economía para poder salir, para que el coche arranque. Y una vez arrancado, a empujarlo entre todos. Pero es que el coche está parado. Entonces, por mucho que tú digas que la carretera ya es más grande, si el motor del coche no funciona, no vas a poder ir por ella, ¿no? Hay un problema y es que efectivamente hay personas que se están lanzando a emprender, pero es que no hay demanda en el mercado como para atender esas nuevas empresas que se están creando y posiblemente la muerte es súbita de esas empresas. Si usted estuviera en el gobierno ahora mismo, aparte de esta medida, ¿qué otras medidas de incentivo a la economía podría realizar? Ha hablado antes del plan PYME, no sé si en esa línea se pueden hacer. En esa línea yo haría lo mismo que el plan PYME, pero para otros sectores. Yo lo haría para el sector de los electrodomésticos, lo haría para el sector del mueble, lo haría para todo lo que tiene que ver con el sector de la climatización, que mueve muchísima pequeña mano de obra, lo haría con las reformas de las viviendas, es decir, yo estimularía a toda la gente que quiera, por ejemplo, hacer reformas en la vivienda para mejorar la eficiencia energética, lo haría con las pernoctaciones turísticas en los días de diario, es decir, por cada día o cada 2 días que esté usted puede tener un día más y llegar a un acuerdo con el sector turístico para compartir el coste que eso tuviera. Es decir, lo haría en muchos sectores que todos sumados, muchos pocos, muchos granos acaban haciendo granero, ¿no? Y yo creo que lo que no es entendible es cruzarnos de brazos a esperar que la tormenta amaine, porque muy probablemente no amainará. El presidente Monago ha hablado y ha incidido ya en más de una ocasión, lo vemos, por ejemplo, lo hemos escuchado en el discurso de fin de año, en el campo, y que es la salida a la crisis en Extremadura. ¿Creen en el campo ocupa eso? su espacio, el campo tiene su espacio, y el campo es parte de la solución, pero no es toda la solución. O sea, aspirar a una región con 1.100.000 habitantes que solo viva del campo es recordarnos una Extremadura en la que no va a caber muchísima gente y de donde tendrán que salir muchos de los que aquí viven. Ahora bien, el campo, o lo que significa toda la transformación de lo que en el campo hay, evidentemente hay capacidad de mejora. Yo ayer estuve dando una vuelta por la zona de la Serena y un plan estratégico para el sector del olivar se hace imprescindible, porque es un sector en el que todavía, allí estuve en una cooperativa, en la cooperativa una de las cooperativas de Monterrubio, y allí había cisternas procedentes de Italia para llevarse el aceite de Extremadura. ¿Y por qué lo que hacen en Italia no lo podemos hacer nosotros aquí? Y eso que lo hemos hecho en el tomate, que lo hemos hecho en el arroz, que lo hemos hecho en otros cultivos, en el sector, o que lo hemos hecho con la fruta o con la cereza, en el sector del aceite no lo hemos hecho. Con lo cual, ¿nos queda campo para mejorar, terreno para mejorar? Sin duda, ¿no? Y a ello nos tenemos que entregar y sobre todo ir incorporando en todos esos procesos tecnología que nos haga competitivos, que al final es de lo que se trata, a la búsqueda de nuevos mercados en un mundo en el que antes éramos 6 millones de habitantes y vamos a acabar siendo 9.000 millones de ciudadanos, ¿no? Éramos 6, vamos a acabar siendo 9.000 millones de ciudadanos a la vuelta de 30 o 35 años, con lo cual el escenario que le depara a aquellos que sean capaces de producir alimentos y alimentos de calidad no puede ser malo. Ya le gustaría a otros sectores tener asegurados los consumidores, como tiene el sector de la alimentación, ¿no? Hablamos de otro área, materia sanitaria, con la que usted tiene una especial sensibilidad, ya que ha ocupado muchos años el cargo de consejero y ha estado muchos años vinculado a ese área. ¿Qué opinión le merece la sanidad extremeña en estos momentos? Pues estoy preocupado porque es un sector enormemente sensible, preocupado porque no veo que el gobierno asuma algunos de los errores que se están cometiendo, preocupado porque cualquier crítica, por pequeña que sea, se interpreta en clave personal, preocupado porque se hace cosas distintas de lo que se decían cuando se estaba en la oposición, y en definitiva preocupado porque la sanidad, que era una sanidad de las mejores de España, en estos días estamos conociendo datos de las listas de espera y no son buenos. Es decir, ayer a mí ha habido un señor que me ha parado por la calle y me ha dado una citación que le han dado para hacerse una resonancia magnética para el 20 de marzo del año 2015. Entonces, si tú vas al sector público, al sistema público y te dan una cita para dentro de 15 meses, las cosas no están bien. Ahora, esto se lo cuentas y lo intentas hacer con las mejores de los deseos a quien nos gobierna y lo toman como una crítica desmesurada, injustificada. Yo soy el primer interesado, y el gobierno además es testigo,
de que las cosas funcionen bien, y más en algo a lo que le he dedicado la mayor parte de mi vida política, que es la sanidad, ¿no? Pero lo que no puedo dejar de reconocer es que ahora mismo, internamente, el que hace uso del sistema sabe que hay cosas que no están funcionando y que los recortes han afectado de manera notable y que está habiendo un retraso en las pruebas diagnósticas notable, que está habiendo un retraso en la lista de espera quirúrgica notable. Ahora, si esto no se quiere ver, es que no se habrá querido ver nada. La ciudadanía que está haciendo uso del sistema y que hizo uso hace 5 años conoce perfectamente los cambios. El otro día una señora en el tren viniendo de Badajoz me lo decía. Mi marido se tuvo que operar hace 5 años y yo ahora de lo mismo, y el cambio ha sido brutal. Mi marido esperó 4 meses y yo ya voy esperando 1 año y medio y todavía no me han llamado para operarme, ¿no? En esta línea, ¿qué le parece todo lo que ha pasado con el tema del aborto, el disenso de Morago con su partido, lo que ha pasado en el Parlamento extremeño? Todo muy publicitario, ¿no? Yo creo que aquí hay una realidad que es innegable, y es que en la sociedad española hay, creo, en este momento un amplio consenso. Hay un amplio consenso de que la legislación que se hizo era una legislación que ha permitido incluso que disminuya el número de abortos, pero ha permitido sobre todo que sea la mujer la que decida. Es que este paternalismo que solemos tener los hombres hacia las mujeres, y digo en este caso los hombres, porque quienes más oyes opinar sobre determinadas cuestiones siempre son hombres, ves mucho más abiertas, mucho más dinámicas, mucho más tolerantes sobre estos temas a las mujeres. No nos damos cuenta que el tiempo en el que para que una mujer tome una decisión tenga que tener el aval de la firma de 2 o de 3 personas es absolutamente absurdo. Entonces, había un amplio consenso en la sociedad en todo lo que había detrás de una ley que no era solo una ley de aborto, era una ley de salud sexual y reproductiva, porque se interpretaba como algo en positivo, no se interpretaba solo como algo en negativo. Ya se había dado un paso desde lo que significó legislar el aborto desde el Código Penal en el año 85 a lo que significó la ley del 2010, ¿no? Yo creo que el PP ahora mismo está con un guiño hacia su electorado más radical, y para hacerle un guiño a su electorado más radical ante las elecciones europeas, pues está reabriendo un tema que la sociedad española daba por cerrado, y eso es lo que está haciendo que las costuras pues rechinen, ¿no? En otro orden de cosas, y avanzando un poco también hacia la política nacional, la posible reforma de las administraciones locales pone en peligro a muchos ayuntamientos de nuestra región y posiblemente incluso su entorno, ¿no?, económico y de sostenibilidad, que tanto se ha hablado en esta Extremadura tan diversa y tan amplia y tan grande, ¿no? ¿Qué opinión le merece? Pues el planteamiento es el siguiente. Lo que viene a decir el Gobierno de España, o la mayoría que en estos momentos tiene, es los ayuntamientos no se podrán permitir los servicios públicos que no puedan pagar. Con lo cual está negando la solidaridad entre los territorios y entre los ciudadanos. Es decir, el estado del bienestar se consiguió porque se detraía rentas de los que más tenían para que los que menos tenían pudieran tener acceso a los mismos servicios. Bueno, pues la solidaridad que existe entre territorios, y que cuando hablamos de comunidades autónomas se entiende, porque no es solidaridad, a nosotros las otras regiones no nos dan nada, sino que los ciudadanos pagamos en función de las rentas que tenemos y recibimos el servicio en función de lo que necesitamos. Cuando se habla de los ayuntamientos, quiebra. ¿Cómo que un ayuntamiento pequeñito no puede hacer algo si no lo puede pagar? Pues para eso quienes vivimos en ayuntamientos un poco más grandes tendremos que pagar para que los que viven en ayuntamientos un poco más pequeños puedan tener los servicios que nosotros tenemos. Si no, vamos a hacer ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que probablemente es a lo que se aspira o lo que se quiere, ¿no? Yo creo que todo es mucho más profundo, es un modelo de sociedad. El PP tiene un modelo de sociedad y nosotros tenemos otro. Un modelo de sociedad en torno solo a grandes urbes, donde los domingos la gente, en vez de ir a contemplar la naturaleza, se vaya a pasear por los pasillos de un gran centro comercial, pero son modelos de sociedad distintos, ¿no? Y eso yo creo es lo que hay detrás de esta ley, ¿no? Otro tema de Estado, Cataluña. ¿Ha habido unanimidad entre los grandes partidos o entre todos los partidos para tratar este tema como merece? ¿Cómo es la situación? Hombre, yo creo que negar que tenemos como país un problema es negar lo evidente. Es decir, tenemos un problema. Se ha construido, otra cosa son las razones, pero se ha construido una mayoría social en Cataluña que hoy no se ve. No se ve en la situación en la que ha estado hasta ahora, formando parte de una España de las autonomías, en un ámbito en el que hubo un gran consenso hace 35 años, en que parece que ahora ese consenso se ha podido romper, ¿no? Eso no nos puede hacer cruzarnos de brazos, porque si nos cruzamos de brazos el tiempo no arregla los problemas. Por eso nosotros hemos planteado una salida por la vía de la reforma de la Constitución. Y por la vía de la reforma de la Constitución, donde yo creo que como extremeño, yo no tengo ningún problema. Tendría problemas si se le otorgara a un catalán más derechos que a un extremeño, o más deberes.
pero singularidades que tienen que ver con la lengua o con las instituciones o con el que se tenga un tribunal de cuentas o no se tenga. Probablemente en la Constitución del 78 cometimos un error y fue no definir, porque allí no era posible hacerlo, y de ahí puede haber nacido el error, no definir dónde queríamos llegar. Sabíamos de dónde partíamos, pero no sabíamos dónde queríamos llegar. Y hemos ido en paralelo, es el llamado café para todos, ¿no? Y yo, que soy un firme defensor de las autonomías, porque sé la sanidad que teníamos en Extremadura antes de la autonomía y la que hemos tenido después, sé la educación que teníamos antes y la que hemos tenido después, pues creo que probablemente en aquella Constitución, reformándola, se puede encontrar respuesta para parte de las reivindicaciones que puedan tener desde Cataluña, que son la consecuencia también de que los políticos, o una parte de los políticos de Cataluña, no han querido asumir su parte de responsabilidad en lo que tiene que significar o lo que ha significado la crisis, ¿no? Han querido decir que la culpa de todo la tiene España, que la culpa de todo la tiene la injusticia que se cometen en Cataluña, y al final los ciudadanos se lo han acabado creyendo. Entonces se tendrán que dar cuenta que una parte de los problemas que tienen que ver con la crisis han sido generados por ellos mismos y por la manera que han tenido en la distribución del gasto público, ¿no? Dicho esto, yo creo que en esto es imprescindible que PSOE y PP se pongan de acuerdo. Es decir, hace falta una gran mayoría en las Cortes Generales para que se ponga de manifiesto que, tal como está queriendo el gobierno catalán y Esquerra llevar las cosas, no puede ser. Ahora, no le podemos dar un portazo en la puerta porque así no se resuelven los problemas. Los problemas se resuelven sentándose y hablando. Yo creo que es lo que tienen que hacer primero PP y PSOE, PSOE y PP, y luego con el gobierno catalán, con las fuerzas políticas catalanas. El propio Partido Socialista tiene un problema con el PSC y con esos Hemos tenido a lo largo de los últimos meses del año pasado un grave problema que me llevó a mí a pedir que la Federación Socialista del PSOE se constituyera en Cataluña, pero el PSC ha rectificado. Tanto ha rectificado que ha habido 3 diputados que han roto la disciplina de voto. Y han roto la disciplina de voto porque el sentir general mayoritario del PSC hoy, del 83%, es compartido por el conjunto del partido, en relación que hay que buscar una salida federal, una salida constitucional al problema que nos encontramos y no una imposición unilateral desde Cataluña como la que están queriendo imponer el gobierno catalán y Esquerra Republicana. Estamos a un año y poco de las elecciones, lo he dicho antes, y ha vinculado su futuro político precisamente a estos comicios electorales. ¿Sigue en ese planteamiento? Sí, me parece absolutamente razonable. Yo me quedé para construir un nuevo proyecto de mayorías y estoy trabajando en él, pero luego los ciudadanos deciden. Yo estoy convencido que va a haber un cambio político en Extremadura porque lo palpo en la calle y porque lo palpo en la ciudadanía y porque la gente no ha entendido que la mayor carga en la salida de esta crisis se haya hecho recaer en las espaldas de los ciudadanos más humildes. Eso no lo va a entender nunca nadie, ¿no? Yo creo que hay una pulsión de cambio en Extremadura y así estoy convencido que va a ser, ¿no? Y me enfrento con las elecciones con el ánimo de no de mandar, sino de convencer a la ciudadanía para poder gobernar y a partir de ahí intentar cambiar muchas cosas, ¿no? Pero ya he dejado dicho también que si los ciudadanos decidieran que no fuera así, pues yo estaría eternamente agradecido siempre por la confianza que me han dado, pero sería la última vez que sería candidato y me retiraría en ese sentido de la vida política. Y hablando de esas mayorías, ¿le preocupa la proliferación que está habiendo o se están ya realizando de cara a ese ensayo de las europeas de partidos políticos pequeños que están surgiendo tanto a la derecha como a la izquierda? Pero es un fenómeno no español, es un fenómeno europeo, ¿no? Ya ocurre, ¿eh? En el Parlamento Europeo ya hay una cantidad de fuerzas políticas que surgieron en las últimas elecciones y el proceso se va a ver aumentado en estas, ¿no? Ya ha aparecido un partido que se ha presentado y creo que algunos más se presentarán. Y esto es algo que nos tiene que llevar también a la reflexión, ¿no? A ver cómo vamos a organizarnos en una realidad política tan distinta en la que tendremos que trabajar en llegar a grandes acuerdos para poder hacer gobernables las instituciones, ¿no? Pero al final los ciudadanos son los que deciden y los ciudadanos siempre aciertan cuando apostaron por los grandes partidos y acertarían si no lo hicieran, ¿no? Yo, en mi opinión, y los países que más prosperan son países donde el voto está concentrado. Mírese Alemania, ¿no? Alemania ha habido solo 4 partidos que hayan tenido representación, con lo cual eso quiere decir que la ciudadanía huye de las experiencias que atomizan la representatividad, porque al final eso convierte un país o una región en algo bastante difícil de gobernar, ¿no? ¿Su partido cree que está en esa línea de salida de poder ilusionar a su electorado? Hombre, nosotros tenemos de aquí a las elecciones que todavía hay que cambiar muchas cosas, probablemente incluso de cambiar también algunas caras, ¿no? Y eso
Y eso somos conscientes. Hace solo 2 años y medio que salimos del gobierno, con lo cual la gente nos identifica todavía con excesiva frecuencia y tienen toda la razón para ello, ¿no? Yo lo que sí puedo asegurar es que he aprendido mucho de la derrota, que si no fuera por las consecuencias que ha tenido para mucha gente las políticas del Partido Popular, creo que todo el mundo debería perder alguna vez para aprender de sus propios errores y poderlos convertir en aciertos en el futuro, ¿no? Pues agradecemos la presencia en este programa a Guillermo Fernández Vara en La Picota. Esperemos verle en más ocasiones también en esta televisión extremeña, esta televisión privada, local de Mérida. Esperemos estar vivos para cuando concurra a los próximos comicios electorales. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y a ustedes agradecerles, por supuesto, su atención y estar con nosotros cada día en este tiempo de tertulia, de entrevista y de debate. Buenas noches.